Mi generación es como la primera generación de fotógrafas y fotógrafos que estudia, que ha estudiado fotografía. No solamente íbamos a tomar las fotos, sino que hacíamos el revelado, el ampliado, lo cual tenía sus gracias, porque en el fondo tú eras tu propia editora. No, la revista Hoy era una revista demócrata cristiana, o sea, por ejemplo, yo vi a Frey pasar por ahí, a Tomich, o sea, eran los personajes que iban a la revista así como habitualmente. Podíamos ir a todos los eventos con Pinochet, por ejemplo, por eso yo tuve la posibilidad de ver muchas veces a Pinochet. Cuando se conmemora los 10 años, yo estaba dentro y ahí tomé una de mis fotos más como reconocida y que fue muy grave además para ellos, que yo estaba a 1 metro de la espalda de Pinochet. Me sacaron de las mechas, pero no pudieron, ¿cómo se llama? No pudieron hacerme nada porque yo me escabullí rápidamente, saqué el rollo, me lo guardé en el bolsillo y puse otro rollo. Como yo fui como la más primera que anduve cayendo con la Helen Hughes, que era de la Vicaría de la Solidaridad, y con la Marcela Otero, que era de Armas Tomar. O sea, fui la primera en fotografiar la Villa Grimaldi, y yo me subí a sus hombros, me acuerdo, y bajé con las manos unos alambres que habían, tomé una foto. Cuando me echaron del Eloy, Eloy tenía un archivo, ¿ya? Un archivo de verdad, tenía una sala donde tú ibas a pedir las cosas. Entonces yo cuando caché esta cuestión, seguramente me dieron 1 mes de aviso, no me acuerdo, fui a pedir sobre, haciéndome y fui sacando negativos, cortándolo y sacándolo. A pesar de que eran míos, esa batalla era perdida en ese momento, no tenía ni una posibilidad, entonces me fui sacando algunos negativos. Ya en el análisis de frentón sacaba lo que más me interesaba y lo guardaba yo. Ya no cometí el mismo error 2 veces. Si no hubiera sacado mi negativo no tendría ninguno, porque de hecho el análisis los perdió y el hoy también. O sea, yo debo tener el 5% del trabajo que yo hice, si es que. No éramos unas víctimas y que nos quedáramos como un mal psicólogo con todo el peso del paciente, sino que éramos felices porque íbamos a tomar, íbamos a comer, íbamos a carretear, hacíamos exposiciones en lugares como la Caja Negra, como la Galería Bucci, espacios que habían para que tú expusieras, se hacían cosas exposiciones en común, la Unión de Reporteros Gráficos hacía exposiciones, invitaba a los fotógrafos. Obviamente yo supongo que mi visión feminista me hace ver a las mujeres, cosa que antes no veía, antes veía a los grandes dirigentes. Tú vas a las poblaciones y la mayoría de las que están eran mujeres, incluso en las barricadas, quienes van por ejemplo, por eso quizás me aluciné tanto con las tomas de terreno, la mayoría eran mujeres, y iba a ver a quienes hacían guardia, la mayoría mujeres. Yo creo que las mujeres somos más preocupadas de la comunidad, del resto. La mujer de la onda, para mí es súper emblemática, porque fue una retoma en Puente Alto, que alojamos ahí la noche anterior en una casa. Salimos muy de madrugada a recorrer y a tomar fotos, todo encapuchado, y las dueñas de casa paseándose con delantal o qué sé yo, por ahí mismo, y conversando con los cabros encapuchados y cabras encapuchadas, y de repente veo una mujer con una onda en la mano, detrás de una tapa de alcantarilla que decía "parar la tiranía ahora". No se veía que era mujer, sino que se le veían las cejas. Yo dije, esta es una mina. Entonces me acerqué y le dije, ¿tú eres mujer? Sí, me dijo, soy mujer. Ay, le dije, yo te quiero hacer una foto. Entonces ella agarra la onda y hago esa foto emblemática que después se hizo afiche. 27 años después me llama una amiga, una conocida, y me dice, oye, ¿sabes que hay alguien que dice que sale en una foto tuya? Dale, que yo que me llame, porque es súper choro ir reconstruyendo la historia. Y me llama y me dice, oye, yo salgo en una foto tuya, en esa foto de la onda, qué sé yo. Y yo la vi y le vi los ojos y nos abrazamos porque cachamos al tiro que
que era y era y era. Y ella en su casa tenía puesto este afiche en blanco alto contraste. Y yo llevé la foto enmarcada. Bueno, yo creo que esto no me pertenece a mí nada, entonces lo voy a ir donando, he ido donando bastante ya, pero voy a seguir donando hasta que saque todos los libros que yo quiero sacar. O sea, porque a mí lo que más me gusta es la foto en un libro, viva o así. Entonces le diría a mi hija, esto, hija, va a ser para que en el futuro toda la gente pueda saber que esto pasó y que hubo alguien que lo fotografió y alguien es que lo fotografió y hay una pista, que esto no fue mentira, que las mujeres fueron muy valientes, que hicieron estas cosas, que las mujeres estuvieron en las barricadas, que nadie venga a decir que las mujeres estaban en la casa o haciendo el pan o la pura olla común. Todo este trabajo cumple ese cometido. Memoria. La memoria de las mujeres que resistieron y lucharon contra la dictadura, o que lucharon y resistieron contra la dictadura. Conocí a Manuel Guerrero, ya lo conocía de antes porque él era un dirigente. A un mes de vencer su fecha de su pasaporte, decidí poder usarlo y retornar a Chile. En realidad vengo a verlo después porque yo no tenía intención de volver todavía, yo quería estudiar. Pero bueno, llegué a Chile, yo me vinculé obviamente aquí a la Juventud Comunista, empecé a participar, a militar en una base. Por otro lado estaba la situación de mi compañero, de Manuel, que era una situación bien constantemente de represión, de persecución. Entonces eso también era muy complicado para mí. De marzo de 1985 detienen a Manuel, a José Manuel en el Colegio Latinoamericano. Manuel trabajaba como profesor en él y José Manuel era apoderado, que justo fue a dejar a su niña. Y bueno, y ahí obviamente cambia drásticamente, dramáticamente, brutalmente mi vida, porque al otro día Manuel fue encontrado muerto, degollado. Me sumé a esta larga comunidad de los familiares que tuvimos, que fueron asesinados algún familiar nuestro, ¿no? Ya sea detenido, desaparecido o ejecutado. Así que me acerqué a la vicaría, donde siempre tuve una muy buena acogida, siempre me apoyaron en todo. Y ahí empezamos una lucha con la Estela, con la señora Elena, por la exigencia de la verdad y de la justicia. Yo principalmente venía o vivía en una población bastante pobre, lo que eran las poblaciones antes, sin las calles pavimentadas, muchas de ellas autoconstrucciones, sin el tema del alcantarillado. Yo era parte de ese movimiento estudiantil en aquel entonces, estaba, me recuerdo, en el liceo, y éramos varios liceos de aquel entonces que teníamos una especie de coordinadora que se llamaba UDEPA, y eran los que nos reuníamos al calor de todas estas ganas de cambiar las cosas, pero también medios clandestinos. Estaba la barricada, que iba a ayudar a que eso nos detuviera un poco. Aquí habían piedras, miguelitos entre medio también, todo lo que la población aportó para la barricada y los neumáticos que se iban a prender. Y nosotros detrás de la barricada con las ondas. Todos los que estábamos ahí teníamos ondas. Esta fotografía es muy simbólica y muy representativa de ese momento, porque fue primero una retoma después de la muerte de nuestro compañero Julio Valencia, que fue terrible, un asesinato dramático, muy doloroso para todo Puente Alto. Íbamos con tantas ganas de llevarlo en el corazón a él y de lograr esta segunda posición de tomarnos ese terreno, que todo ese momento está aquí, todo ese momento está en esta fotografía. Entonces
es muy bonito porque yo sé que estoy ahí, estaba con la onda, pero estaban también los otros compañeros que estaban, o compañeras que estaban haciendo las molotov, estaban otros compañeros, todo lo que trajeron para las barricadas, estaban también los otros distribuidos en otros lugares, cubriendo otras. O sea, fui una dirigente comunista desde muy joven, ¿no? Desde que tenía 15 años, 16 años, etcétera, y seguí siendo dirigente hasta que dejé de ser comunista. O sea, pero ese es mi hogar, esa es la formación como yo soy. Yo siempre digo, yo tengo toda una formación que tiene que ver la formación que te entrega la juventud y el partido, que desde mi punto de vista es una buena formación, que tiene que ver con determinadas normas éticas que para mí son súper claras. Empecé a trabajar en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, yo estaba en el pedagógico, nos fuimos el 72 a vivir junto con José Manuel, los dos con responsabilidades absolutamente en la juventud, que ibas a la población faena o a cualquier otra población a trabajar un día por semana, pero un periodo maravilloso, en que estaba el mundo, nosotros sentíamos que estaba el mundo en nuestras manos, que estábamos cambiando la historia de este país, que estábamos construyendo un país nuevo, la valorización de la gente, de los obreros, de los campesinos, lo cotidiano, lo que vivimos, lo que eso significó, que significaba sentirte que cada cosa que hacía era aportar a un país diferente. Súper breve, llega el golpe, yo estaba embarazada de la Javiera, tenía 2 meses de embarazo, nos teníamos que presentar todos al trabajo, pero con José Manuel decidimos que él me acompañaba a la Junji y yo seguía con él hasta la técnica. Nosotros sabíamos que nos podía pasar, a él o a mí, lo habíamos conversado y todo lo demás. Yo y él pensamos que era más fácil que me hicieran algo a mí que a él, lo cual fue absurdo, si nunca no le iban a preguntar a quién llevo, ¿no? Porque pensábamos muchas veces que íbamos a estar juntos. Fue una decisión que lo tomamos súper conscientemente. O sea, nosotros teníamos desde el primer día presente que no nos íbamos a ir por ningún motivo del país, a pesar que nos allanaban, a pesar de todo. A pesar que buscaban a mi padre ferozmente desde el primer minuto y a mi suegra. Cuando a mí me preguntan qué es lo más terrible que te ha pasado en la vida, es el golpe. Es el 11 de septiembre del 73. Se destruyó todo, se destruyeron nuestros sueños, se destruyó la esperanza, diría yo. Eso que despertabas con ganas, que tú salías a propaganda y bailabas en la calle y cantabas era una maravilla, era una fiesta. Bueno, ese fue el otro golpe, pues ya había vivido el de mi padre y ahora el de José Manuel. También fue terrible, o sea, obviamente ahí terminó el trabajo clandestino inmediatamente y pasé a hacer trabajo público, en todo lo que se tiene, todo lo que se conoce públicamente de lo que yo hice, digamos, o lo que hicimos más bien dentro de la agrupación. Y con la señora Elena y Oguana decidimos que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para saber quiénes eran los asesinos. En ese tiempo no hablábamos de feminismo, pero sí, digamos, no tenía conciencia de los niveles de opresión, vamos a decir, de subordinación de las mujeres, de que en realidad las mujeres no tenían ninguna posibilidad de decidir, sino que tenía que ver con las relaciones de poder en la vida, en la pareja, y la falta de acceso a información, de que la dictadura había eliminado lo que era, digamos, la entrega de anticonceptivos a las mujeres, las había restringido a toda una serie de cuestiones con muchas consecuencias, digamos. Mi compromiso inicial de feminista, de movimiento, nace de las historias de vida de pobladoras de distintas edades. Eran mujeres que trabajaban en el PEM, en el POS, qué sé yo, la más diversa situación, variedad de mujeres. Lo de Caupolicán fue un sueño, porque de verdad estábamos muy angustiadas, o sea, eso fue un grito de si es posible, fue decir, vamos a poder. Era como una contracara de que sí se podía y que las mujeres podíamos. Y que era algo donde las mujeres estábamos dispuestas a llegar, digamos, a ciertos objetivos compartidos y que el objetivo principal era terminar con la dictadura, que no había que perderse, digamos. Estamos ahí en la casa de la señora Elena Cafarena, con ella, con la señora Olguita Poblete, y que eran como los grandes símbolos, ¿no?
Y ahí estaba, fíjate, ahí estaba el feminismo que en ese tiempo no estaba puesto todavía. De alguna manera estaba ahí ese germen, pero no estaba definido. Eso fue algo que se fue construyéndose y fue bien extraordinario, bien extraordinario. Éramos las políticas, éramos las que estábamos haciendo protesta ya, las que estábamos en los derechos humanos, las que estábamos, en fin, en la solidaridad, y las mujeres que estaban en la población, en las ollas comunes. De alguna manera el somos más de la Loti, pues, viene desde ahí. Sí, de alguna manera, fíjate, esta foto es como el nido que nos da la seguridad de que somos más, de que nos queremos, nos sentimos unidas en torno a algo que tiene mucho sentido, que es muy importante. En esa imagen yo creo que ves mucha convicción, había mucha convicción, sentir que estábamos luchando por una causa tremendamente justa. Y en esa época en que yo estaba en las Juventudes Comunistas, uno militaba y al mismo tiempo trabajaba en las organizaciones secundarias y participaba en todas las actividades secundarias. Es que creo que me la jugué mucho en muchas cosas, o sea, me la jugué en el sentido que hice cosas en las que me puse en mucho riesgo. Por suerte, nunca me ocurrió nada, a pesar de que me llegaron a buscar a mi casa y por suerte no estaba. Pienso haber tenido mucha suerte en realidad, porque haber escapado como varias veces de momentos que podrían haber hecho que mi vida hubiera cambiado en forma drástica. Mi trayectoria política es como, yo la llamaría una trayectoria afectiva en realidad, es como, son los afectos los que me movilizaron en los comienzos. Yo entré a un colegio, que era el Francisco Miranda en la época, y me encuentro en mi clase con mucha gente, hijos de amiga con su padre había sido ejecutado, y otra muy mejor amiga que yo voy a decir que es la persona, si tú dices una imagen yo diría ella es la que me marcó en el sentido de que era una joven de mi clase, que es Lilia, que era muy clara, con mucha convicción, que tenía a su padre detenido desaparecido, a su tía detenida desaparecida, a su abuelo ejecutado, o sea, estaba rodeada, digamos, de muchos dolores. Yo nunca vi hablar nadie con tanta claridad, en realidad, ni en mi escuela, ni en la FECES, ni en las Juventudes Comunistas, y de hecho ella era de las Juventudes Comunistas. Creo que es una importancia tremenda. Lo que fue las distintas expresiones, digamos, organizativas de las mujeres. En esos años empecé a conocer de las organizaciones de las mujeres en los territorios, digamos, en las poblaciones, que antes hablábamos de poblaciones. Bueno, de partida una de las que fue muy importante, muy fuerte, los detenidos desaparecidos. Su composición era absolutamente y mayoritariamente de mujeres. Y de mujeres muy valientes, muy valientes. Nos apoyaron y nos acompañaron. Nosotros hicimos en algún momento las vueltas que hacíamos todos los días viernes alrededor del bandejón de la moneda, frente a la moneda. Y bueno, las compañeras de detenidos desaparecidos siempre estuvieron ahí con nosotras. Y estábamos luchando por la vida, ¿no? Y queríamos que se terminara la tortura, que se terminara el exilio, queríamos que rescatar a los jóvenes, a las compañeras que estaban siendo en ese momento torturadas y que podían aparecer muertas. Pero a los 6 meses se supo que eran carabineros, que trabajaban ahí bajo el alero de Adicomcar, y eran los que estaban implicados. Pensamos en que era importante dirigir la ofensiva de Almeno, que tenía que pedir que se renunciara a Mendoza. Y efectivamente nos movilizamos, y esta es una movilización. Hay otras fotos que yo tengo donde estamos en el suelo y estoy con la estela nomás, está el guanaco, y tenemos
durante mucho rato nos dispararon ahí a las 2 el chorro, fuertísimo. Y obviamente nos tiró al suelo la fuerza. Y bueno, ese día ya, cuando me levantaba los viernes, me sentía muy nerviosa. Caminábamos de la vicaría, siempre nos juntábamos en la vicaría, teníamos calculado 10 minutos, teníamos todo ya, lo habíamos hecho tantas veces. Igual la guata ahí en el camino siempre íbamos muy nerviosas porque nunca sabíamos qué iba a pasar. A veces nos reprimían muy fuerte. Creo que las mujeres cumplieron un rol de sostener la lucha, de mantenerla y poder lograr que ésta siguiera realizándose gracias a su esfuerzo, gracias a todos sus compromisos que tuvieron. Muchas mujeres estuvieron ahí porque tenían que estar ahí, porque era su deber estar, porque eran corajudas, porque eran mujeres que estaban acostumbradas a estar ahí pelando el ajo, como se llama, haciéndose cargo de los cabros chicos, si no estaba la vecina, cocinando para todas, si es que no había más comida en la población, uniéndose con otras, juntando, no sé, hasta botellas para hacer las molotov o algunas otras como la Marina en la población, que es una mujer maravillosa, una dirigente organizando la población. Valorando mucho hasta el día de hoy la dignidad que le han entregado las compañeras de la agrupación de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos a este país. Las primeras en salir a la calle, las primeras en encadenarse, las primeras en hacer huelga de hambre, en fin, ellas fueron las primeras que vencieron el miedo. Y la mayoría de ellas eran madres, era gente que no necesariamente militaba, que no tenía experiencia política. Tal vez la más emocionante fue la de las figuras negras. Para mí eso es todo, ¿no? Desde que se nos ocurrió hacerlas como las hicimos, hasta que estuvimos en el centro sin celular ni nada, ni walkie-talkie ni nada, a la 1 de la tarde, 1000 figuras copando el Paseo Humada. Esa hueá fue extraordinaria. Con 1000 mujeres. Con 1000 mujeres. Yo creo que nosotros perdimos el miedo a todo. Las mujeres estábamos disponibles a todo con tal de que esta dictadura terminara. Lo interesante es que ese Memche era mucho más político que feminista. Sin embargo, habían vuelto ya del exilio varias compañeras que venían, digamos, de países europeos y todo, que ya venían con el tema del feminismo más asentado. Llegamos arriba a la comisaría donde nos llevaron y nos bajamos un montón de mujeres. Entonces la Fanny me dice, ya Tere, hagamos una dinámica. Entonces nos sentamos en el suelo en la comisaría, todas las mujeres seguían llegando, otras, y nosotros ahí los pacos nos miraban como que estás tan loca. Y empezamos a hacer una dinámica de por qué estás aquí y qué es lo que significa para ti. Fue la experiencia más bella que se puedan imaginar. Entonces, claro, había pobladoras, había monjas, había madres con hijas, había una cantidad, de una variedad impresionante y cada una fue contando qué le significaba y por qué estaba ahí. Todos habíamos pasado miedo, de que te tomen los pacos y te peguen y qué sé yo, pero estaban todas con esa sensación de que lo que estamos haciendo es algo que es importante para mí, pero es importante para el país, es importante para el conjunto de la sociedad y para mis hijos, para las generaciones que vienen. Ahí tú bebías esto de lo que era el procesar colectivamente el miedo. Las mujeres vencimos el miedo y esa cuestión fue súper fuerte. Entonces cuando tú escuchas, ¿no es cierto?, los gritos cuando estábamos en Carlos Antunes, ¿no es cierto?, se pasaron las mujeres. El se pasaron las mujeres te dice mucho, o sea, porque corrimos la valla, porque fuimos más allá, porque nos la jugamos. Entonces eso tiene un impacto psicosocial, vamos a decir, en la subjetividad, que es muy fuerte. Entonces somos más, es la afirmación con la cual seguimos hasta el día de hoy. O sea, sin ese somos más, no sé si hubiéramos tenido la capacidad de estar aglutinando y sumando. Yo compraba el rollo cartón en Avenida Mata, en el lugar, y entonces llegaba con las mansas cuestiones la loti y pintaba en su casa, había que extenderlo. Eso hacía Mujeres por la Vida. Pues Mujeres por la Vida sí prestaba, digamos, abría el espacio
de legitimidad para todas, para las unas y para las otras. Un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, de apropiación de las historias. Maravilloso, maravilloso. ¿Cuál era nuestra idea? Nuestra idea, fíjate, era que pudiéramos lograr ayudar a que miles de mujeres saliéramos a la calle. Las populares, las sindicalistas, las de las ollas comunes, no las profesionales, las que están en la universidad ahí, medias escondidas, pero ahí están, ¿no? Y la dueña de casa, la que no sale, la que tiene miedo, que podamos estar y mostrar la fuerza. Yo me acuerdo que nos fuimos por Miraflores, ¿no? Llena la calle, llena, y de los balcones nos llamaban, nos gritaban las mujeres, los hombres de arriba. Y ahí llegamos al Parque Forestal. Realmente esa vez fue una exaltación, ¿no? Una cosa de, sí, somos más, efectivamente somos más. Esta famosa consigna, democracia en el país y en la cama. Decían democracia en el país y en la casa, pero después se elevó más, democracia en el país y en la cama. Llegan las feministas y se empiezan a instalar también institutos, el Instituto de la Mujer, ¿no es cierto?, la Morada, en fin. Y nosotras las políticas, así, o las mujeres de su caso, comienza, digamos, a integrar esta mirada, esta visión, esta doctrina, y la siente tan lógica, pues, se enriquece el lenguaje al final, se enriquecen los conceptos. Si todo esto eran triunfos, tremendos triunfos. Uno llegaba a la casa mojada, pero mucho mejor que como salía. Llegaba sintiendo de que le había ganado al dictador y que habíamos estado juntas, tantas. Esa forma de trabajo fue una forma absolutamente creadora y posibilitadora de esta relación absolutamente horizontal. En esa forma de trabajo donde además la creatividad de las artistas, o sea, las dimensiones distintas, ¿no?, de las mujeres, se enriquecía al colectivo. Yo creo que las mujeres tuvimos un rol muy relevante en la época de la dictadura y a partir de los 80 notoriamente en la participación en las protestas, a través de las ollas comunes, a través de los puestos de salud, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, las tomas de terreno. Me surge siempre el concepto rojo porque creo que es eso, digamos, decisión de luchar por la libertad, por la justicia, más allá de meras consignas con el cuerpo. Que cuando eran las protestas partíamos todas, digamos, hacia la Alameda y había marchas por Ahumada y la Alameda, que a mí me tomaban presa antes casi muchas veces de llegar al bandejón porque los pacos me reconocían. Y ahí está la ninfa, la señora Norma Matus, la Violeta Zúñiga, compañera de un comunista, la Olivia Sasso, mamá de la Cecilia Labrín. Yo recuerdo las grandes movilizaciones de las mujeres por la vida. Yo participé, si no en todas, en casi. Recuerdo la de Carlos Antunes, que nos mojaron, que fue maravillosa. Eran tan violentos que, como una forma de agredirnos y de violentarnos más todavía, pisaban las pancartas, porque sabían lo que porque significaban estas pancartas para cada una de las mamás o de las mujeres que andábamos con ella. La verdad es que de ese momento tengo un recuerdo muy preciso, que es el momento en que estaba en los hombros de este amigo. Es lo que más recuerdo, es la emoción que yo sentía en ese momento. Sentía una convicción tan grande, acompañada de una esperanza muy fuerte, de que realmente íbamos a cambiar nuestra sociedad. Piensa que yo ahí tenía, no sé si 16 o 17 años, entonces estaba llena de esperanzas y de una enorme confianza en el futuro y de que toda esta fuerza reunida iba a lograr cambios. Había una gran convicción, yo creo. Me recuerda a todos mis compañeros, en realidad mis compañeros de curso,
a los compañeros de la organización de la secundaria, que era la FECES en la época, digamos, todo nuestro trabajo de lucha en contra de la dictadura, o sea, que era ir a las marchas, hacer barricadas, tomarnos liceos. Lo que me gusta muchísimo de esa foto, en ese sentido del aprecio de la Akena, de la fotógrafa, es que logró retratar a la juventud, en realidad, y a la mujer, la fuerza de la mujer joven, en realidad, que busca los grandes cambios. Después está la figura de mi madre también, muy fuerte, que desde pequeñita nos enseñó el feminismo. Nosotros somos muchas hermanas, pero ella desde pequeña trabajaba en las organizaciones, también militó en el MIR. Mi mamá ella se expuso mucho, nos expuso mucho, así que voy a decir que mi adolescencia la viví con mucho miedo, hasta que quizás el miedo se durmió, y porque yo ya había crecido y había decidido, ya no era mi madre la que militaba, sino nosotras también. Creo que Manuel tampoco fue una víctima. Él fue un tremendo luchador con un tremendo compromiso social, y yo creo que desde ahí es donde tenemos que reivindicarlo. Ese debe ser el fundamento mayor, ¿no? Para darle valor a eso, que ese es un valor que está presente hoy día en los jóvenes. De vieja me vine a dar cuenta que el feminismo es una militancia. Para mí hoy día tengo una tremenda prioridad en ser una militante feminista, porque creo que es muy revolucionario, tremendamente revolucionario y tremendamente importante, y que no se pueden esperar. Primero, si mis hijos están pasando hambre, yo tengo que hacer algo. O sea, difícilmente me voy a quedar, digamos, con la impotencia, o difícilmente me voy a quedar quieta y voy a decir, o resignarme quizás, ¿no? No, yo creo que la gran mayoría de las mujeres vamos a hacer algo. Vamos a tratar y es lo que está pasando hoy día, ¿no? Las ollas comunes, ¿cierto? Que en su gran mayoría también composición de mujeres. Se expresa claramente el feminismo comunitario, ¿cierto? Donde las mujeres se organizan para ir saliendo adelante, digamos. Vamos a juntarnos y vamos a resolver el tema de cómo nos alimentamos. Los que tienen un poquito más podrán aportar, y vamos a pedir donde se pueda pedir. Lo que son las ollas comunes, y que yo creo que lo fueron también en dictadura, ¿no? Tenemos que ser capaces de unirnos y tener un país con justicia social. El poder político, económico no sigan, digamos, lucrando y haciéndose millonarios, y tenemos que poder repartir la torta, y que todos podamos vivir al menos en situación de dignidad y aspirar a la felicidad, porque yo creo que finalmente ese es el tema. De distintos movimientos, había gente de la izquierda cristiana, teníamos compañeros y compañeras de la democracia cristiana, teníamos compañeros y compañeras del movimiento juvenil Lautaro, habían compañeras y compañeros socialistas, comunistas, del MIR. Entonces, una riqueza de miradas políticas muy, muy enriquecedora, y todos trabajando muy coordinadamente, sin mayores dificultades, en torno a lo que significaba en aquel minuto luchar contra la dictadura y el derrocamiento en aquel entonces de Pinochet. Los jóvenes revolucionarios de Puente Alto, sin duda una generación tremenda, pues tremenda, artística, creativa, con gente que fue capaz de comprometerse en cosas como súper importantes, en donde no sabían si al otro día iban a estar vivos o no. La resistencia es como tiene algo como pasivo, estás aquí tratando de que no te avasallen. Y nosotros estábamos, no, al revés, estábamos yendo mucho más allá de la resistencia. Estábamos en la lucha derechamente para derrocar a la dictadura. También participar en una olla común, tú puedes decir, es una resistencia. No, es la vida, es sostener la vida, así es una cuestión muy importante. Y hay que decir que lo pasábamos muy bien en las cosas que hacíamos. Y no hemos reído mucho. Si no nos riéramos y si no tuviéramos este profundo sentido de la vida, no sé si hubiéramos hecho las cosas que hacíamos.
Yo por eso soy una optimista empedernida, pues no tiene remedio, porque siempre hay nuevos grupos de mujeres que están tomando la bandera, que están sintiéndolo como propio, como personal. Uno podría sacarle tantas puntas al tema de la vida, porque el Mujeres por la Vida era porque estábamos en contra de la muerte, pero estábamos por la vida plena, la vida celebrante, la vida completa. Yo te diría que yo hice un aprendizaje, no solo conceptual, de ideas, de claridad respecto a qué es esto que entendemos por feminismo, qué es esto, ¿no es cierto?, de la igualdad en este plano, y cuánto esto permea a una democracia mejor, distinta. No es solo eso, es también una manera de actuar. A mí uno de los temas que me preocupa, por eso te mostraba esta foto en que yo estoy con el puño así, porque yo me vuelvo a sentir con el puño así con mucha frecuencia en estos tiempos, especialmente a partir del 18 de octubre, de jóvenes de la revuelta que o todavía están privados de libertad, o todavía, digamos, sin ningún proceso en curso realmente, y ha pasado más de un año. Y no solo eso, oye, los que quedaron heridos para siempre, quedaron destruidos por su organismo. Somos parte de un proceso de cambio profundo. Y eso nos hace ser actrices de ese proceso. Las mujeres, el feminismo, esta nueva manera de vivir, de compartir, de construir fuerza, de cambiar las cosas a través de ese tipo de fuerza que se construye colectivamente y de esta manera, ¿no? Es parte sustantiva de ese cambio que se anhela. Mira, a mí me parece que estas manifestaciones de mujeres tienen un valor, a mi juicio, tremendamente potente, de la fuerza que daba para resistir. Creo que tiene que ser una inspiración en la lucha hoy día de las mujeres, en este rol, en esta parte, porque la lucha de las mujeres hoy día incorpora muchos otros aspectos que tal vez en la época, comillas, de guerra que vivíamos, era menos visibilizado. Yo creo que mucho tiene que ver con los afectos, o sea, con el deseo de proteger, con el deseo de ayudar, con el deseo de cuidar. En ese sentido, los afectos, sí, hay un deseo de vida, como de vida en el sentido de proteger la vida. Solo pienso hoy, en este momento actual, que hay una efervescencia, un despertar, un estado de conciencia y de emancipación en la mujer que es feminista, no sé si es feminista la palabra, pero es sobre todo un empoderamiento, que es quizá una palabra que se ha ocupado mucho, pero tiene que ver con eso, con un reapropiarse lo que mucho tiempo creímos que no nos pertenecía, reapropiarse del espacio, reapropiarse de nuestra historia. Están los pueblos explotados, pero dentro de los pueblos explotados está la mujer explotada, porque en una casa donde hay en la estructura tradicional, masculina, femenina, hay un ser que sigue siendo explotado y es la mujer. Sí, hay una resonancia a nivel nacional, pero mundial, a nivel planetaria. Hay que hacer las cosas de otra manera, hay que gobernar de otra manera, hay que ocuparse del medio ambiente, de las personas, de los hijos, hay que ocuparse de otra manera, hay que cambiar la forma de hacer las cosas, hay que hacer las cosas de una manera más cariñosa con la humanidad, de una manera más cariñosa con la tierra, de una manera más cariñosa con el prójimo.